Me encerró allí, en un colchón que olía a viejo, con una manta hecha jirones y un llanto sordo que nadie debía oír según la regla no escrita de nuestra calle. Los días en el sótano se medían por el tacto, las paredes frío húmedo, la punta de mis dedos rozando la madera del piso, el ruido de la olla que mi madre dejaba a la puerta. Me dolía el cuerpo, más por la desesperanza que por otra cosa. A veces, cuando apretaba los ojos, sentía que veía la tela de mi infancia, retazos de colores que flotaban y me recordaban que existía algo más que la oscuridad. Fue allí donde hice una promesa callada. Si salía de esa sombra, haría todo lo humanamente posible para que nadie más pasara por lo que pasé. No diré que mi madre fue indiferente. Ella sufría también, pero sus manos temblaban entre la resignación y la decisión. Fue mi hermano Josué quien rompió el entramado. Josué siempre tuvo una voz baja que no pedía permiso para actuar. Era apenas un joven cuando me ayudó a salir. Recuerdo la noche, la forma en que la luna apenas se colaba por una rendija, el olor del cilantro de la plaza que parece hablar de libertad. Fue él quien trajo la cobija vieja, quien me sostuvo cuando bajamos al camino y corrió hasta donde sabía que podía haber ayuda. No fue fácil, huimos con cuidado, con pasos cortos, con el miedo pegado al cuello. Mi madre, con ojos de que todo dolía, dejó una olla tibia en la puerta y no miró atrás. Llegamos al albergue Santa Clara gracias a la caridad de Dona Benedita. La primera vez que crucé su umbral me invadió un silencio distinto, olor a pan recién hecho mezclado con el incienso que las hermanas prendían antes de la misa. Allí encontré manos que no preguntaron por qué ni minimizaron mi voz. Me ofrecieron té, un lugar caliente para dormir y la palabra bienvenida, pronunciada de un modo que no exigía pago. Hermana Consolata y hermana Angélica me recogieron como si fuéramos piezas rotas que todavía podían encajar. No compartiré escenas médicas ni detalles ingratos del parto, pero diré con gratitud que cuando nació mi hijo, Mateo, fue en un cuarto donde había luz y personas que celebraban con discreción. Sentí que el mundo se abría por primera vez en años. El llanto de Mateo fue una música que disipó la sombra por un momento. En aquel albergue aprendí que la fe puede ser manos que lavan platos y no solo palabras. La Virgen estaba en una estampa junto a la puerta, con flores frescas cada mañana. La misa dominical nos daba estructura y las pequeñas oraciones que murmuraba en la noche no eran promesas de solución mágica, pero sí un consuelo que me ayudaba a respirar. También entendí que la ayuda práctica importa. Me enseñaron a registrar lo sucedido, a qué número llamar, cómo buscar protección. Nos dieron números de líneas de ayuda y la dirección de oficinas donde se podían iniciar procesos. Me explicaron, con paciencia, que la justicia a veces es lenta, pero que dar el paso de denunciar es quitarle poder al silencio. Lo apoyé en la escuela, le cosí la mochila, le preparé los bocadillos. Él estudió, terminó la secundaria y más tarde encontró su camino. Trabajó en mecánica por unos años, pero siempre tuvo una curiosidad por la comunidad, por ayudar. Verlo crecer fue una curación lenta que todavía me emociona cuando lo recuerdo. A lo largo de los años enfrentamos estigmas. La gente de mi pueblo no siempre entendió que los sobrevivientes no solo necesitan consuelo espiritual, sino también protección y oportunidades. Por eso, cuando tuve un poco más de estabilidad, abrí la pequeña tienda formalmente. La llamé Manos que Cosen, un nombre humilde que llevaba la carga de muchas historias. Contraté a mujeres que habían pasado por situaciones difíciles, algunas madres solteras, otras adultas mayores que querían volver a trabajar. Les enseñé a coser, a bordar, a contar su precio con dignidad. Nuestro taller no era solo un lugar para hacer ropa, fue una red de apoyo que supo acoger, asesorar y denunciar cuando era necesario.
Hicimos trabajo con escuelas, fabricamos uniformes y organizamos pequeños talleres para enseñar a niñas y adolescentes sobre derechos, sobre cómo pedir ayuda y a quién acudir. Lo llamábamos, con cierta ternura, el círculo de las puntadas. Con el tiempo, mi padre cambió. No voy a decir que todo se convirtió en amor sin nubes, eso no sería sincero. Hermenildo tuvo que mirar su propia ceguera y su orgullo. Hubo noches en que se sentaba en la banca del patio y llamaba a mi nombre con voz quebrada. No fue una reconciliación limpia y rápida, fue lenta, hecha de pasos titubeantes y de conversaciones que a veces terminaban en silencio. Creo que lo más que él pudo ofrecer fue arrepentimiento en sus últimos años, y eso, aunque no borra el pasado, sí alivió en parte la carga que cargábamos. La familia, con sus fallas, fue también lugar de reparación, aunque nunca justificó el daño. Mirando hacia atrás, veo que mi vida fue una sucesión de pequeños renacimientos. El nacimiento de Mateo fue un punto luminoso. La huida fue un acto de valentía que se multiplicó en favor de otros. El taller fue la prueba de que se puede convertir dolor en oficio y oficio en solidaridad. Las plantas de mi huerto siguieron creciendo. La penca de aloe que mi tía me enseñó a cuidar todavía tiene un lugar junto al lavadero, y en ocasiones, cuando alguien se quema, las hojas se parten y el alivio brota. No es milagro en términos espectaculares, es la medicina de la comunidad, la bondad que se da sin fanfarrias. Lo llamábamos, con cierta ternura, el círculo de las puntadas. Con el tiempo, mi padre cambió. No voy a decir que todo se convirtió en amor sin nubes, eso no sería sincero. Hermenildo tuvo que mirar su propia ceguera y su orgullo. Hubo noches en que se sentaba en la banca del patio y llamaba a mi nombre con voz quebrada. No fue una reconciliación limpia y rápida, fue lenta, hecha de pasos titubeantes y de conversaciones que a veces terminaban en silencio. Creo que lo más que él pudo ofrecer fue arrepentimiento en sus últimos años, y eso, aunque no borra el pasado, sí alivió en parte la carga que cargábamos. La familia, con sus fallas, fue también lugar de reparación, aunque nunca justificó el daño. Mirando hacia atrás, veo que mi vida fue una sucesión de pequeños renacimientos. El nacimiento de Mateo fue un punto luminoso. La huida fue un acto de valentía que se multiplicó en favor de otros. El taller fue la prueba de que se puede convertir dolor en oficio y oficio en solidaridad. Las plantas de mi huerto siguieron creciendo. La penca de aloe que mi tía me enseñó a cuidar todavía tiene un lugar junto al lavadero. Y en ocasiones, cuando alguien se quema, las hojas se parten y el alivio brota. No es milagro en términos espectaculares, es la medicina de la comunidad, la bondad que se da sin fanfarrias. Hubo momentos duros, claro. Algunas noches me despertaba con los ojos llenos de imágenes que no quería ver. Aprendí a no luchar contra ellas sola. Fui a terapia cuando pude, hablé con otras mujeres en la iglesia, intercambiamos recetas de cocina y estrategias para sobrevivir. Aprendí a reconocer que la fe me sostenía, pero que la acción también era imprescindible. Pedir ayuda no es pecado, es coraje. A lo largo de los años recibimos ayuda de organizaciones locales. Recuerdo una vez que una trabajadora social vino a mi casa con folletos. Nos explicó cómo actuar si alguien se siente en peligro, cuál es el número para denunciar y qué pasos seguir para proteger a un menor. Esas palabras, aparentemente simples, me las guardé como quien guarda una llave. En algún momento las necesitaría para abrir nuevas puertas. Por eso ahora, cuando encuentro a alguien que me dice en voz baja que sufre, le doy esa misma hoja con la dirección y el número. Les digo, no te calles, tu vida importa, busca ayuda. No prometo soluciones fáciles, pero sí la ruta para empezar. Hubo también momentos de justicia. No siempre la justicia fue perfecta y muchas veces fue lenta.
pero cuando llegó fue reparadora en formas prácticas, protección para nosotros, algunos procesos que marcaron el fin de una etapa, la posibilidad de que mi hijo creciera sin esa sombra inmediata. La confesión de mi tío fue difícil de escuchar. Fue un acto que cambió miradas y abrió conversaciones que antes se negaban. No sacó de mí el dolor, pero sí hizo que otros comprendieran la seriedad del daño. Con el paso de las décadas, la tienda creció. Mateo se convirtió en un adulto con su propia familia. No voy a nombrar detalles íntimos que no me pertenecen, pero sí diré que verlo ser padre me dio una alegría inmensa. La vida cumple ciclos que parecen cerrar heridas si uno trabaja en ello. Mi taller ahora es un lugar de encuentro. Las mujeres se reúnen, cosen, hablan y proponen ideas nuevas. Algunos veranos hacemos cursos para chicas jóvenes, les enseñamos a coser y a conocer sus derechos. Les contamos que no deben cargar culpas que no les corresponden, que la violencia no es un destino inevitable. Aún hoy, cuando paso la aguja por la tela, siento que reparo algo más que ropas rotas. Cada puntada es una oración que no necesita palabras. Es agradecimiento, es memoria, es promesa de que la dignidad no se pierde si se defiende. Cuando cierro los ojos, vuelvo al sótano, pero no para quedarme allí, sino para ver la ruta de salida que tomé y señalarla para quien la necesite. Si estás pasando por algo así ahora, escucha esto. No estás sola. Busca a alguien de confianza, llama a una línea de ayuda, conversa con una mujer de la iglesia o acude a un albergue. Hay manos dispuestas a ayudarte. Denunciar es parte del proceso y hay organizaciones que te orientan. Mi historia no es exclusiva ni única, es espejo de muchas otras. Por eso me he dedicado a hablar en reuniones, en la parroquia y en talleres, para decir que el silencio no es protección, que el reconocimiento del daño es el primer paso para la reparación. También digo que la fe ayuda, que la Virgen puede ser consuelo, pero que la Iglesia y la comunidad deben acompañar con acciones concretas, refugio, asesoría legal, apoyo económico cuando sea necesario. Ahora, ya mayor, cuando me siento en la banca frente a la tienda y veo a las chicas aprendiendo a coser, me inundo de una ternura que me cura. Los retazos que cuelgan al sol parecen pequeños banderines de guerra y de paz a la vez, señales de que se puede seguir. Me llaman abuela en el barrio y a menudo vienen a buscarme por un consejo o una receta. Comparto ambas con la misma alegría. He aprendido a transformar mi dolor en enseñanza práctica. Si algo aprendí, es que la vida se recompone con comunidad, con manos dispuestas y con justicia perseguida con paciencia. Quiero terminar este tramo de mi relato diciendo algo que me sostenga. Nadie tiene derecho a quitarnos la dignidad, ni la violencia, ni la indiferencia, ni el qué dirán. La dignidad se defiende con palabras, con denuncias, con redes de apoyo y con el trabajo de todos. Si me escucharon hasta aquí, gracias por su tiempo. En la próxima parte de mi historia les contaré con más detalle cómo organizamos los talleres, algunas historias de mujeres que pasaron por nuestro taller y cómo Mateo encontró su propia forma de devolver lo que recibió. Y sobre todo, les traeré palabras concretas para quien hoy necesita ayuda, números, direcciones y pasos claros para protegerse. Organizamos los talleres con la misma paciencia con la que se coloca una aguja, con cuidado, cuidando cada detalle para que nadie se sintiera expuesta desde el comienzo. El lugar fue el fondo de la tienda, que habilitamos como salón. Mesas largas, máquinas de coser alineadas, una pizarra donde anotábamos horarios y nombres, cortinas que cerraban para dar privacidad.
Colocamos carteles discretos en la entrada y en la parroquia, anunciando talleres de costura y apoyo para mujeres, y en voz baja distribuimos tarjetas con la dirección entre las vecinas que sabíamos que podían necesitarlo. El plan semanal tenía varias capas. 2 mañanas por semana eran de técnicas de costura: cortar, ensamblar, remendar, convertir retazos en cosas útiles. 2 tardes abríamos el espacio a profesionales. Una trabajadora social hablaba sobre derechos, una abogada explicaba pasos legales básicos, una psicóloga proponía ejercicios sencillos para manejar la ansiedad y recobrar el control sobre el cuerpo. Algunos sábados hacíamos jornadas prácticas de empleo: cómo armar un currículum, cómo presentar tu trabajo en una feria, y otras veces invitábamos a hombres que habían pasado por procesos de recuperación para que contaran cómo habían reconstruido relaciones y responsabilidades. Nunca obligamos a nadie a hablar de su historia. La opción siempre fue la de aprender y poco a poco confiar. La financiación fue humilde y hecha entre todos. Una vecina donó las primeras telas, vendíamos lo que cosíamos en pequeñas ferias los fines de semana. La parroquia ofreció una ayuda para comprar hilos y agujas. Algunas ONG locales aportaron materiales y en un momento conseguimos un pequeño subsidio para formar a 3 mujeres como instructoras. Mateo aportó manos y espalda, construyó mesas, reparó máquinas, convirtió un viejo armario en un botiquín móvil. Para emergencias nunca obligamos a nadie a hablar de su historia. La opción siempre fue la de aprender y poco a poco confiar. La financiación fue humilde y hecha entre todos. Una vecina donó las primeras telas, vendíamos lo que cosíamos en pequeñas ferias los fines de semana. La parroquia ofreció una ayuda para comprar hilos y agujas. Algunas ONG locales aportaron materiales y en un momento conseguimos un pequeño subsidio para formar a 3 mujeres como instructoras. Mateo aportó manos y espalda, construyó mesas, reparó máquinas, convirtió un viejo armario en un botiquín móvil. Con el tiempo, aquello dejó de ser una ayuda ocasional y se volvió un centro donde se tejía red social. Quiero hablar de algunas mujeres que pasaron por aquí, no para ponerlas en un pedestal, sino para mostrar trayectos posibles. Ana llegó con las manos llenas de dudas. Tenía miedo de que el exnovio la encontrara, así que aprendimos a hacer un plan de salida, documentos en copia escondida, una bolsa con lo esencial lista para llevar, números de confianza escritos en 2 sitios distintos. Con paciencia, trabajó la puntualidad y la técnica. Hoy vende delantales hechos por ella en la feria del barrio y, con parte de sus ingresos, paga las consultas psicológicas que le ayudan a dormir mejor. Lo más importante, ahora acepta el abrazo de su hija sin sobresaltos. Lucía no quiso hablar de lo que había pasado en la primera reunión. Fue pasando a paso. Empezó ayudando a doblar retazos, después aprendió a coser botones, luego a ajustar patrones. Cuando necesitó asesoría legal, la acompañamos a la oficina de atención a víctimas. La abogada del programa la orientó sobre medidas de protección y documentación de lesiones. Hoy coordina uno de los turnos del taller y, cuando aparece alguna joven con miedo, es ella quien toma la tarjeta y la mira a los ojos. «Te creemos», le dice. Eso cambia. María vino después de denunciar. La justicia tardó, pero mientras tanto necesitó sostén práctico, un lugar para quedarse, apoyo en la manutención del menor, acompañamiento para las entrevistas con los servicios sociales. Encontró en el taller no solo formación, sino una red que la llevó a un empleo en una sastrería donde sus manos tuvieron acogida. No todo fue rápido ni limpio, pero afirma que tener a alguien que la esperara los martes la mantuvo aferrada a la esperanza. Mateo encontró su forma de devolver lo recibido con gestos cotidianos y firmes. Aquel niño tímido que miraba desde el umbral creció y eligió la paternidad con responsabilidad.
Cuando su hermano pequeño o algún joven del barrio necesitaba un trabajo para salir adelante, Mateo le ofrecía una jornada en el taller de carpintería que abrió junto a la tienda. No era caridad espectacular, era una oportunidad de aprender un oficio y de sentir que uno sirve. Además, organizó grupos con otros hombres donde hablaban de paternidad, límites y cómo sostener a una pareja que ha sufrido violencia. Fue disciplinado, no perfecto. Muchas veces los hombres se equivocan al principio y fue necesario volver a enseñarles a escucharse. Su presencia demostró que la reparación también pasa por quienes aprendieron a no callar. En cuanto a pasos concretos para quien necesita ayuda, elaboramos y repartimos una tarjeta de emergencia que cualquiera puede adaptar. No es una receta mágica, pero orienta en la urgencia. Tarjeta de emergencia modelo. Si corres peligro inmediato, llama a la policía local, ejemplo, 911 o el número de emergencia de tu país. Busca un lugar seguro. Contacto de confianza. Nombre y 2 teléfonos. Amiga, familiar, vecina. Refugio o albergue más cercano. Nombre, dirección y teléfono. Línea de atención a víctimas. Anota el número nacional específico. En muchos países hay líneas las 24 horas. Centro de salud u hospital. Dirección y teléfono. Abogado, servicio legal gratuito. Nombre y teléfono. Copias de documentos importantes. ¿Dónde están guardadas? Bolsa de emergencia. Dinero, documentos, llaves, cargador, medicación esencial, ropa para niño o a. Código de seguridad. Palabra breve que uses con una persona de confianza para avisar que necesitas ayuda ahora. Pasos claros que explicábamos en las charlas. 1. Si estás en peligro inmediato, aléjate si puedes y llama a emergencias. La prioridad es la seguridad física. 2. Si no puedes salir, intenta ubicarte en un lugar seguro dentro de la casa. Evita habitaciones sin ventanas. Si hay niños, protégelos y busca una salida alternativa. 3. Pide a alguien de confianza que te acompañe. No estás obligada a hacerlo sola. 4. Documenta lo que puedas. Mensajes, fotos de lesiones, fechas. Guarda copias en un lugar seguro. 5. Busca atención médica y solicita que quede constancia en la historia clínica. Es una prueba objetiva para procesos legales. 6. Denuncia si puedes. Los procedimientos varían, pero la denuncia activa canales de protección. Si temes represalias, solicita medidas cautelares. 7. Acércate a redes de apoyo, refugios, servicios sociales, grupos de mujeres. No renuncies a pedir ayuda económica, psicológica y legal. 8. Protege tu privacidad digital. Cambia contraseñas, revisa permisos en redes, borra ubicaciones compartidas si es necesario. 9. Haz un plan de salida y una bolsa de emergencia lista. Ensaya mentalmente rutas de escape. 10. Date tiempo para recuperarte. La sanación no es lineal. Estas orientaciones las complementábamos con información práctica local, cómo pedir un turno en la oficina de violencia de la municipalidad, qué papeles llevar al primer trámite, qué decir en la comisaría para que la denuncia quede asentada, cómo pedir una orden de protección y qué hacer si se incumple. Nunca prometíamos que todo saldría perfecto, sí prometíamos acompañar y ofrecer recursos para que la persona no estuviera aislada. También dimos talleres a quienes acompañan, les enseñamos frases que sostienen y frases que dañan. Ejemplos de qué decir: te creo, estoy aquí contigo, ¿qué necesitas ahora? ¿Puedo acompañarte a hacer la denuncia? Frases a evitar: ¿por qué no te fuiste antes? Seguro exageras, si le denuncias perderás a tu familia. El acompañante debe ofrecer opciones, no imponer soluciones. Hicimos hincapié en la protección de menores. Cuando hay niños implicados, existen protocolos, comunicar a los servicios de protección, asegurar un entorno estable y, si es necesario, solicitar medidas urgentes para la custodia y protección. La tienda ya no es solo un lugar de trabajo,
Es una casa de paso para muchas que buscan recomponer su vida. A menudo viene una joven con su bebé, se sienta en el rincón de la manta y mira las máquinas en silencio. No siempre me cuenta su historia. A veces bastan sus manos sobre la tela para entender que está empezando. Le sirvo un té, le doy un hilo, le muestro cómo hacer una puntada que cierre un borde. En esos gestos pequeños va encontrando una manera de sostener la mirada frente al espejo. Si alguien en la vecindad necesita algo de forma urgente, desde un pañal hasta una orientación legal, sabe que puede tocar la puerta. No hemos resuelto todo. La violencia sigue siendo una realidad que exige más recursos y políticas públicas robustas. Pero aquí aprendimos que lo práctico salva. Un número marcado en un teléfono, una bolsa preparada, una persona que acompaña a una denuncia, un empleo digno. La dignidad se sostiene con medidas concretas y con la ternura de una comunidad que no mira para otro lado. Esa tarde, cuando cerré la tienda, vi a Mateo saliendo con un carro de maderas para una mesa nueva que iba a poner en el taller. Lo seguí hasta la puerta y lo vi detenerse para ayudar a una vecina mayor a bajar unas bolsas. Me dio la misma sensación que cuando era un niño y me ofrecía a peinar a mi nieto. El hombre que fue herido había elegido devolver en acciones constantes. Eso no limpia el pasado, pero lo enseña a no repetirse. Hay más que quiero contar: cómo marcamos los números en la tarjeta, los nombres de las organizaciones que llegaron a darnos herramientas y la forma en que compartimos la experiencia con otras comunidades para replicarla. Pero antes de seguir con más detalles prácticos, miro a las chicas que aún trabajan bajo la luz del taller y pienso en la urgencia de que estas nociones lleguen a quienes las necesitan ahora mismo. Por eso, quien tenga la posibilidad de hacerlo, tome la tarjeta modelo y la adapte. Hablen con 2 personas de confianza, preparen la bolsa de emergencia y, si viven una situación de violencia, busquen ayuda sin culpa. El sol baja y las máquinas cesan su ritmo habitual. Alguien tararea una canción que aprendimos de las abuelas y por un momento todo parece más leve. Las puntadas suenan como pequeños latidos que sostienen una comunidad entera. La canción se apaga y queda el murmullo tranquilo de las máquinas frías. Cierro la puerta con llave y me quedo un minuto apoyada en la madera, escuchando el latido de la calle. Es un latido de barrio, pasos, un perro que ladra lejos, alguna risa que se mezcla con el ruido del colectivo que pasa. Me tomo la taza que quedó en la mesa, el té ya está tibio. Pienso en las manos de todas, callosas, suaves, temblorosas, seguras. Pienso en la forma en que una puntada puede ser comienzo y la costura mapa. Esa noche llegó una chica joven, temblando, con un abrigo viejo y una bolsa de plástico con telas. No quería quedarse, solo pedir unas horas. Decía que su trabajo nocturno la llevaba por la zona y que necesitaba coser un dobladillo urgente para no perder un pago. La miré y vi en su mejilla una sombra violeta. Le ofrecí el rincón de la manta y una taza de té. No pregunté mucho al principio. Lo que sí hice fue activar la tarjeta. La llamamos entre 2 y le dije que podía quedarse sentada mientras trabajaba, que si quería hablar después, estaríamos. A veces no es controlarlo todo, pensé, sino ofrecer un lugar donde elegir detenerse. Con el tiempo, aprendimos a leer esos silencios. Aprendimos a distinguir la actitud de quien necesita que le guardes la historia de quien busca que la escuches. Montamos un pequeño procedimiento que nadie suele ver. Una hoja con pasos sencillos, no juramentos ni trámites burocráticos, solo decisiones prácticas. Tiene cosas como preparar una bolsa con documentos y ropa, un número de emergencia que no juzga,
una red de casas amigas donde pasar la noche, un abogado que sí contesta el teléfono y un plan para el día siguiente que no deje a la persona sola. Lo imprimimos en pequeños rectángulos y los guardamos en el cajón de la mesa. Los doy a quien los pide o a quien veo que se va a enfrentar a una situación que podría empeorar. No siempre funcionan las rutas formales. Recuerdo a Camila, que vino un martes bajo la lluvia. Tenía una pequeña máquina eléctrica que apenas funcionaba y me dijo que con aquello cosía bolsos por encargo. Su marido le disputaba el dinero y la agencia de empleo le había dado la espalda. Le ofrecimos un microcrédito con nuestras escasas reservas y la llevamos a una capacitación sobre gestión básica. Ella replicó el modelo. En 8 meses ya tenía encargos fijos y una clientela local que la reconocía. Un día, cuando trajo una caja de bolsos para la feria, vi cómo miraba la ciudad con la misma calma de quien ha recuperado algo que no se mide en billetes, la coherencia de su tiempo, la posibilidad de decir no. Otras historias no tienen finales tan ordenados. María fue una de ellas. Denunció, esperó meses, recibió evasivas. Llegó con la serenidad a medias que a veces traen las personas que han aprendido a levantar los pedazos y a esconder los huesos rotos. Hicimos lo que pudimos. Acompañamos a su entrevista, la apoyamos con el abogado de la red, la esperamos en la puerta de la comisaría, le dimos té y abrigo. Hubo una audiencia que terminó con una medida cautelar que, aunque no era la respuesta total, le dio tiempo y algo de protección. Fue una victoria a medias, como tantas en este camino, pero esas mitades suman. María volvió a la tienda semanas después y trajo su delantal nuevo. Me abrazó y sus manos, que antes temblaban, tejían ahora con seguridad. No puedo ignorar la frustración cuando el sistema falla. Hay noches en que me siento culpable por no tener más recursos, por no poder garantizar refugios suficientes, por depender de donaciones que llegan con cuentagotas. Esos días pruebo la delicadeza de la comunidad. Hay una red de vecinas que prepara comida, otra que confía en que los niños puedan quedarse el tiempo justo para que las madres terminen un curso. Hay gente que presta una habitación por unos días. No es una solución estructural, pero sí es lo humano que responde cuando las instituciones tardan en aparecer. Para sostener todo esto, aprendimos también a cuidar a quienes cuidan. Hubo un momento en que varias de nosotras nos agotamos. La escucha constante sin paracaídas puede quebrar aún a la más firme. Por eso organizamos sesiones de acompañamiento entre pares, una tarde en la que cambiábamos las historias por silencios confortables, otras en que traíamos a psicólogas voluntarias que nos enseñaron técnicas básicas para evitar la sobrecarga emocional. Fue un aprendizaje humilde. No somos superhéroes, somos personas con límites que necesitamos normas para mantener el cuidado. El trabajo fue creciendo y con él las alianzas. Una ONG de la ciudad vecina nos facilitó la impresión de manuales. Una universidad mandó estudiantes de derecho que en prácticas ayudaron con asesorías básicas. Una pequeña empresa textil nos donó telas sobrantes que para ellas no valían gran cosa, pero para nosotras eran géneros que se convertían en jornales. Con cada mano tendida, la red se volvía más capaz, más entrenada para sostener emergencias y para pensar en prevención. En una ocasión, organizamos un encuentro entre representantes de 3 barrios. Trajeron experiencias, mapas de recursos y propuestas. Sentadas en círculo, compartimos protocolos, errores, números de teléfono y recetas. Hubo quien dijo que la replicación no debía ser exacta. Lo que funcionaba en mi barrio no siempre cabía en otro. Tenía razón. Por eso insisto en la modularidad de nuestras herramientas. La tarjeta modelo, por ejemplo, puede reducirse a un papelito con 3 pasos para alguien. Para otra comunidad será una guía más extensa. Lo importante es que cada quien adapte, que no copie sin pensar. Las ferias se convirtieron en momentos cruciales. No solo vendíamos productos, mostrábamos una comunidad capaz de generar dignidad con el propio trabajo. Montábamos un puesto con los colores del taller,
y a veces invitábamos a quienes habían pasado por procesos de formación a explicar lo que hacían. Recuerdo una feria en la que una mujer del barrio de al lado vino con una colección de muñecas que cosía por las noches. Contó su historia en voz baja y al final varias personas le compraron muñecas para llevar a sus sobrinos y sonrisas para ella. Hubo quien le pidió trabajo para aprender a coser. Hubo quien se ofreció a comprar por mayor. Esas interacciones pequeñas son como corrientes subterráneas que van moviendo la piedra. A pesar de lo práctico, no dejábamos de lado lo simbólico. En cada hilos de memoria leíamos cartas que a veces dolían y a veces hacían reír. Guardábamos trozos de tela que habían pertenecido a alguien y los exponíamos como fragmentos de historias que no queríamos perder. Esa memoria es una espina que nos recuerda lo que no queremos repetir y al mismo tiempo una raíz que sostiene lo ya conseguido. En esas jornadas, la comunidad se veía a sí misma, se reconocía en aquellas manos que cosían, en aquellas voces que contaban, en las canciones que las abuelas enseñaban. Fue como un ritual laico de reparación. Mateo, que ya forma parte de la escena sin que nadie lo cuestione, se encargó de la parte más práctica del taller: arreglos, muebles, la logística pesada. A veces lo veo tomar turnos para quedarse hasta tarde y traer luego el pan caliente. Otras lo noto conversando con los hombres del barrio sobre formas distintas de ejercer la masculinidad. Le vimos organizar un grupo de apoyo masculino que, lejos de justificar la violencia, buscaba formas concretas de ejercer cuidado. Fue una apuesta arriesgada porque hubo sospecha al principio, pero resultó ser un gesto necesario. Los hombres del barrio empezaron a asumir pequeños cambios que, sumados, alteran el ambiente. No dejamos de buscar financiamiento formal, pero aprendimos a no depender únicamente de ello. Presentar proyectos lleva tiempo y burocracia. A menudo la necesidad no espera. Por eso alternamos proyectos que requieren informes largos y a la vez bolsitas con monedas que la gente dona en la tienda para apoyar el fondo de emergencia. Son recursos modestos, pero permiten respuestas urgentes: pagar un taxi, comprar un pasaje, cubrir una consulta médica. La tienda también se convirtió en un lugar de formación intergeneracional. Una tarde vino una abuela que no sabía leer muy bien, pero que hacía bordados como nadie. Le ofrecimos enseñar en un taller de fin de semana y lo aceptó. Las jóvenes la rodearon. No era solo enseñanza técnica, era transmisión de historias. En un rincón, mientras se enhebraba una aguja, la abuela contó cómo su madre le enseñó a coser en la cocina con una lámpara de aceite. Esas voces antiguas son cadenas que resguardan saberes prácticos y cuidados milimétricos que los manuales no recogen. Y sin embargo, hay días en que la soledad del mundo se hace presente. Colectivos más grandes reciben atención y recursos. A veces nos preguntamos por qué a nosotras nos toca remar contra corriente. Pero luego aparece una chica que trajo su primer sueldo y me dice: «Esto me cambió la vida». Y entiendo que no es una competencia, es un tejido. Hay sitio para muchos hilos y cada uno es necesario. Una noche de verano, cuando el taller estaba cerrado, alguien tocó la puerta con fuerza. Era Lucía, una chica que había pasado por el taller hacía años y que luego se fue a otro barrio con la promesa de volver. Venía con un bebé dormido en los brazos y una mirada que mezclaba gratitud con urgencia. Nos contó que había logrado abrir un pequeño puesto de costura en la plaza, pero que la persona que la alquiló, las condiciones eran inestables y necesitaba ayuda para formalizarse. Escuché su relato, tomé su mano y le di la tarjeta del fondo de emergencia. Fue sencillo y profundo a la vez,
el gesto de ofrecer recursos pequeños en el momento justo. Si me preguntas por el futuro, te diría que lo vemos con calma. No sueño con una solución única y mágica, sino con multiplicar algo que descubrimos allí, la capacidad de responder con humanidad. No es el fin de la violencia el que nos mueve, es garantizar que quien sufra tenga opciones reales, que no se quede sola, que su trabajo le permita decir no cuando es necesario. Y en ese intento aprendimos que la dignidad se teje con medidas concretas y con la terca persistencia de quienes se niegan a mirar para otro lado. Cierro la luz del taller y camino hacia la casa. En la vereda, una vecina me saluda desde su balcón. Al cruzar la esquina, escucho a un grupo de adolescentes riéndose con la despreocupación de quien conoce su barrio. Me siento en la cama con la mente llena de imágenes, manos, máquinas, tazas de té, cartas leídas a voz alta. Mañana habrá más, pensé. Mañana convocaremos a otra reunión, planificaremos un curso y prepararemos la bolsa de emergencia para quien la precise. La reparación no es un punto final, es un trabajo cotidiano que se hace con paciencia y urgencia a la vez. Y mientras me duermo, me acompaña la certeza discreta de que las cosas pequeñas, repetidas con amor, cambian el ritmo de un barrio entero. A la mañana siguiente, el barrio despertó con la misma cadencia de siempre. El pan humeante en la esquina, el chirrido de una bicicleta que pasa, la radio de la peluquería contando noticias que nadie escucha por completo. Abrí la tienda como de costumbre. Fui colocando las tazas, revisando las agujas, dejando una bolsita con monedas para quien llegara antes de que abriéramos oficialmente el fondo de emergencia. Hay rituales que sostienen el ánimo tanto como los proyectos. En la reunión breve que hicimos al mediodía, participaron las mujeres que habían vuelto de sus trabajos y algunos de los hombres que Mateo convenció. Trajimos una lista corta, 2 demandas urgentes para cubrir, quién podía llevar a una joven a la consulta, qué material necesitábamos para el taller de bordado del sábado. La conversación fue rápida, práctica, cada quien ofreció algo pequeño y necesario. Me asombró, otra vez, la rapidez con que la gente se encomienda a resolver lo inmediato cuando hay confianza. Cuando terminó la reunión, entró apurada una vecina que no suele pedir favores. Tenía la voz quebrada y las manos temblorosas. Detrás de ella venía una chica que ya conocíamos de vista. La joven sostenía una bolsa con ropa y miraba al suelo. No hubo discurso. La vecina dijo solo que no podía seguir callando, que la chica necesitaba un lugar y ayuda para tramitar documentación y protección. No dijo la palabra violencia así, pero las manos, la bolsa y los silencios lo dijeron todo. Organizamos el primer protocolo en menos de 1 hora. Mateo llamó a 2 hombres del grupo para que se encargaran de lo logístico, cambiar cerraduras si hacía falta, acompañar a la joven a la consulta, mientras que yo preparaba una habitación temporal y Marta, la que hacía contabilidad en la tienda, repasó el fondo por si había que cubrir algún gasto inmediato. La abuela que da clases de bordado trajo una manta vieja y la dejó sobre la cama. Dijo que las mantas viejas tienen una memoria que calma. Sonó a frase poética, pero todos la entendimos. No ignoro que estos gestos no sustituyen programas ni decisiones políticas. Sin embargo, hoy funcionaron como la primera línea de un mapa de cuidado. Fue necesario, además, convocar a quienes podían escuchar esas urgencias sin juzgar. La joven que llegó se dio cuenta de que no estaba sola. Dijo, apenas, gracias, con la voz de quien recupera un poco de aliento. No hice promesas grandilocuentes, le ofrecí opciones concretas y la certeza de volver a encontrar manos amigas si las necesitaba. Al caer la tarde, mientras ordenábamos las máquinas, pensé en cómo la reparación que buscamos no es heroica, sino doméstica. Limpiar una habitación, calentar una taza de té, cerrar una puerta y prestar oído. Esas acciones pequeñas protegen, sostienen, permiten decir no. Me fui a casa con la sensación de que el trabajo continuo, que mezcla urgencia con ternura,
es la única política viable para cuidar en un barrio que no espera favores, sino respuestas. Mañana volveremos a llamar a la vecina que prometió ayudar con las gestiones. Mañana ajustaremos la lista del taller. Mañana alguien más llegará con una historia y unas manos dispuestas. Así, paso a paso, seguimos tejiendo.